Enero 2025, 27º Congreso del Partido Comunista. Presentes: Daniel Jadwe, Carol Cariola, Camila Vallejo, Janet Jara. En el edificio del ex Congreso se hace público un documento con las conclusiones alcanzadas después de un año de trabajo. Con sus 51 años, Janet Jara participa de ese Congreso como figura principal del partido. De hecho, está sentada adelante y en primera fila. ¿Pero por qué es importante esta instancia? Porque en ella los militantes del Partido Comunista, Jara incluida, ratificaron el ideario comunista de siempre. Y al mismo tiempo decidieron hacer cambios tácticos para llegar al poder. Creemos que la información que vamos a publicar y analizar hoy es de suma importancia para los electores y también para aquellos candidatos que deberán enfrentarla en primera vuelta. De modo que los invito a hacer llegar este video a sus conocidos si estiman que su contenido es valioso. Janet Jara no ganó las primarias de la ultraizquierda como creen algunos por casualidad. De hecho, el documento que comentamos dice expresamente lo que sigue. Este año debería estar marcado por una mayor audacia política para lograr avanzar con éxito en esas transformaciones y así incrementar las posibilidades de conquistar un nuevo gobierno transformador. Ese era el objetivo y el plan empieza a funcionar. Lo interesante es que el partido reconoce que, leo, desde la revuelta social de octubre del 2019, el país experimenta una ofensiva de la derecha que se refleja en un retroceso significativo para la izquierda. Admiten que la ultraizquierda ha sufrido una derrota relevante y comprenden que es necesaria una reflexión crítica. Y la hicieron de la peor manera posible porque no sometieron a revisión sus principios, pero eficazmente desde el punto de vista electoral. Eso fue lo que el domingo pasado quedó en evidencia. El cambio táctico empezó a dar resultados. Lo hago notar porque la derecha no ha sido consciente de que hace años debió hacer el mismo ejercicio y difícilmente podrá ganar la elección si no hace un diagnóstico serio de lo ocurrido en los últimos 4 años. Porque la ventaja que tiene hoy es meramente circunstancial, no responde tanto a lo que ha hecho como a los errores grotescos a rato de sus propios adversarios y del gobierno. La posición de la derecha no garantiza, por tanto, su victoria. Repito, la ventaja que tiene hoy la derecha no garantiza su victoria. Más aún, al éxito que tuvo Janet Jara en las primarias del domingo, contribuyó decisivamente Chile Vamos con la aprobación de reformas nefastas que hoy exhibe ella como logros. Pero también el Partido Republicano, que pasó buena cantidad de tiempo e invirtió recursos humanos valiosísimos en satisfacer su fetiche constitucional. Podemos obviar esto, no decir nada de esto. Usted piensa quizá que este tipo de cosas habría que comunicarlas internamente. Yo le digo que ese cauce lo hemos intentado y no ha habido respuesta, de modo que la presión del electorado es la única opción posible de reacción por parte de la derecha, porque ninguno admite errores. Volvamos al documento de que hablábamos. Se trata, como decíamos, de un texto con autocríticas que sirvieron de base para la campaña de Jara e incluso para su desempeño como ministra de Trabajo. Es importante señalar que el documento consta de 23 páginas. ¿Sabe por qué? Porque en esas 23 páginas hay al menos 16 párrafos que se refieren y profundizan en los errores cometidos por ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que son conscientes de sus errores y por tanto no volverán a cometerlos. Escogí solo algunas frases para que quede claro que el examen que hicieron es genuino, que no hay autocomplacencia en su análisis de lo ocurrido. Muy lejos de lo que han hecho Chile Vamos y republicanos intentando simular que sus decisiones fortalecieron la institucionalidad. Por favor, atención a estas frases que leeré. Dicen: el partido no estuvo a la altura de los requerimientos de conducción durante la revuelta social. Faltó capacidad de anticipación y una lectura adecuada del contexto que permitiera liderar el proceso. Reconocen que no estuvieron a la altura, que la interpretación que hicieron de la realidad fue inadecuada. Otra frase:
La debilidad en el trabajo de masas ha llevado a perder espacios fundamentales con sectores sociales clave y ha reducido el poder del partido en la política de alianza. Más, la desconexión del partido con las masas y la debilidad de su organización social han sido elementos estructurales que limitaron su capacidad de acción. Un partido pequeño, con bajo poder de organización y escasa inserción en los sectores populares, no logró canalizar el potencial transformador de la revuelta hacia cambios profundos. Son cuestionamientos fuertes, que no estuvieron a la altura, dicen, que les faltó capacidad de anticipación e interpretación, que no han desarrollado un trabajo de masas, que están desconectados de las masas, que tienen un bajo poder de organización, que no están insertos en los sectores populares. La crítica, la autocrítica, es en serio. No es de fondo, pero es en serio. No piensan cambiar, no tienen la intención de revisar principios. Lo de ellos es electoral. Y como decíamos, está funcionando. Lo que buscan son formas de llegar a un público más amplio, masas le llaman. No es un cambio de producto, es la renovación del envase en que ese mismo producto se vende. Janet Jara no va a reincidir en errores burdos. No cometerá las equivocaciones de los constituyentes, de la lista del pueblo, de los indigenistas como Elisa Loncón. No. Vean ustedes lo que dice el documento. El fracaso del primer plebiscito constitucional se debió a múltiples causas, entre ellas la amplitud excesiva de la propuesta, que abordó demasiados temas y diluyó el propósito común entre movimientos sociales y políticos. Además, no se priorizaron las demandas más urgentes de la ciudadanía, lo que limitó su conexión electoral. Demasiadas propuestas, dicen, y postergación de demandas más urgentes de la ciudadanía. ¿Por qué cree usted que la candidata del PC no habla de plurinacionalidad, de seres sintientes, de nueva constitución? ¿Por qué no se comunica en lenguaje inclusivo? Porque ella y su partido, el partido de Jadwe, entendieron que para ganar era necesario apelar a las prioridades ciudadanas. Y así será su campaña ciudadana. Está en el documento y ha quedado de manifiesto en su conducta. Prepararse para enfrentar a Jara es entender que la próxima elección no será, al menos en apariencia, una elección ideológica entre derechas e izquierdas, sino una disputa entre quién es el que logra conectar mejor con el sentido común. Y la oferta de Jara será generosa, oportunista, irresponsable, mentirosa, pero generosa. No les importan, es lo que ellos llaman flexibilidad táctica. ¿Qué tienen pensado Matei, Kaiser y Kast? ¿Subir la apuesta? ¿Duplicar el oportunismo? No es una opción seria. ¿Entrar en la discusión de la responsabilidad fiscal? No es electoralmente conveniente. Por eso pienso que lo primero es presionar a la candidata por definiciones. Usted, Jara, ¿volvería a usar la polera del perro matapaco? ¿Es creíble que una mujer de 50 años no dimensione ni se dé cuenta de lo que significa celebrar un símbolo que se llama Mata Paco? ¿Se arrepiente de haberse querellado contra el general director de Carabineros? ¿Está disponible para disculparse con el general director de Carabineros y con Carabineros de Chile como institución? ¿Usted, Janet Jara, regularizará a inmigrantes que hayan entrado ilegalmente a Chile? ¿Será lo que está pasando? En el país hay muchos migrantes, muchos. Y no basta con decir desde mi perspectiva que vamos a buscar solamente cómo acogerlos, sino que creo que hay que regularizarlos. Y creo que hay que abrir un programa de regularización para que puedan efectivamente ingresar a los sistemas en Chile de seguridad social. ¿Por qué usted, Janet Jara, ha dicho una y otra vez que Cuba es una democracia y ahora elude la respuesta? ¿Por qué aplaudió en el Congreso del PC al representante de la delegación cubana que habló en esa oportunidad? Juntos, unidos lucharemos y venceremos. Hasta la victoria siempre, Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
¿La vieron? Primera fila, aplaudiendo el hasta la victoria siempre del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. ¿Están conscientes los candidatos de que deben someterla a presión, sobre todo en cuestiones directamente relacionadas a su conducta? No lo creo, la verdad. No pienso que estén tomando en serio el desafío, porque ni siquiera han llegado al primer paso para una campaña exitosa, que es el de la autocrítica. La segunda pregunta es, ¿qué propuestas tienen pensadas los candidatos que para Jara y para su electorado sean imposibles de digerir? ¿Revertir pensiones de gracias para delincuentes, por ejemplo? ¿Eliminar contribuciones? ¿Voucher en educación? Y cuando se hacen estas propuestas, debe ser en serio. Debe ser anticipando las críticas que vendrán, los cuestionamientos. Deben ser o haber sido analizadas en su viabilidad, porque están acostumbrados en la derecha a las luces de bengala, a decir cosas que no han calibrado, a ceder a la más mínima presión. Ganará la elección el que interprete de mejor manera el sentido común, pero también el que consiga imponer los términos de la discusión, el que sea capaz de definir los límites de la conversación. Me temo que la derecha no tiene ventajas para esto. Me temo que improvisan más de lo que hacen otros, el Partido Comunista incluido. Janet Jara no ha cambiado la estrategia, no ha cambiado sus principios, y eso queda claro en el documento rector de su propia campaña. Este documento comienza con una referencia, una cita de Lenin. De nuevo, no profundizaré demasiado, pero por favor, atención. El documento dice que hay que buscar un modelo alternativo al capitalista, porque Jara es anticapitalista. El documento dice también expresamente que la democracia es un camino, es decir, solo un instrumento, un camino hacia el socialismo, y el socialismo es la más alta expresión de la democracia. Eso literalmente. El objetivo es el socialismo, lo dice así. Y eso es lo que entienden ellos como democracia, y quizá por eso creen que Cuba es una democracia o China es una democracia. Su preocupación por el medio ambiente la expresa como ecosocialismo, como praxis revolucionaria, así, tal cual. Después dice, valoramos positivamente las movilizaciones de 2019. Dice, el cambio constitucional sigue siendo una demanda vigente. Lamentan no haber tensionado las fuerzas populares durante ese mismo periodo. Tensionar las fuerzas populares. ¿Qué es eso sino exacerbar los conflictos? ¿No fue lo que hicieron? Pues bien, acá señalan que lo hicieron, pero insuficientemente. En materia de vivienda social, habla de arriendos, no de propiedad. En materia de indigenismo, siguen pensando que hay que continuar con las políticas fracasadas. Hablan de desmilitarizar el Gualmapu. Proponen reforma carabineros, recuperar recursos naturales, recuperar es la palabra que usan para expropiar, cambiar el modelo económico, etc. Lo mismo de siempre. La autocrítica no alcanzó sus principios, fue solo táctica. Estamos hablando de un documento que insiste y profundiza las ideas que Jara profesa desde los 15 años, pero que propone un cambio comunicacional para su implementación en el fondo. Es un documento que pueden ustedes encontrar en la página web del PC, que, como decíamos, deja de manifiesto cómo y por qué Jara cambia, cuál es la estrategia electoral y su plan a largo plazo. Por eso, yo le digo, si usted no quiere vivir en un país capitalista, vote Jara. Si a usted le gusta el modelo socialista de Cuba, China o Venezuela, vote Jara. Si está de acuerdo con refundar carabineros y regularizar ilegales, vote Jara. Si prefiere que el Estado le entregue viviendas sociales en arriendo y no en propiedad, vote Jara. Si quiere otro cambio constitucional, vote Jara. Si cree que Janet Jara lo va a cambiar todo como Boric, bueno, vote Jara, pero no se queje después. Y si no cree que esto es más de lo mismo, vea lo siguiente. Vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Les digo que vayamos a casa con la alegría sana de la victoria alcanzada.
¡Viva Chile! Es lo mismo de siempre, pero con un cambio de formato.